Hola, buenas tardes. Seré breve. Hoy es viernes, Claudia y Juan Pablo están aquí, hay vino, suena jazz de fondo, la librería está llena. Yo nunca he tenido claro qué es la felicidad, pero creo que se parece un poco a todo esto. Gracias por estar, gracias por acompañarnos y recuerden que al final del evento los libros de Juan Pablo y de Claudia estarán a la venta. Si pueden, cómprenlos, porque de algo tienen que vivir los escritores y sobre todo los libreros venezolanos. Gracias. Librero y escritor venezolano. Hola, Claudia. Hola, Juan Pablo. Buenas tardes. Tienes que pegarte el micrófono así como cantando. Hola, ¿se escucha? Sí. Buenas tardes y gracias por venir. Y gracias, Claudia, por pedirme que presente tu libro. La verdad que me hace muy feliz estar aquí y que me lo hayas pedido. Por muchas razones que podemos comentar o no. Me gustaría, aunque sé que la mayoría, muchos de ustedes conocen a Claudia, presentarla brevemente, ya que ha estudiado tanto, ¿no? También, ¿en qué otro momento van a leer tu currículum en voz alta? ¿No? Yo creo que hay que leerlo. Uno estudia y luego nadie hace caso a eso. ¿No te da coraje? ¿No te da rabia? A mí me da vergüenza esto. No. Voy a hacer el trabajo del presentador en este momento, que es leer tu biografía. Claudia Paredes Guinán, escritora peruano-venezolana. Ya empezamos con las complicaciones. Antropóloga y docente universitaria de talleres. Estudió antropología sociocultural en la PUC de Perú y luego en la Autónoma de Barcelona. Hizo una maestría en creación literaria y otra maestría en estudios comparados de literatura, arte y pensamiento en la Pompeu Fabra. Defendió su tesis doctoral también en la Pompeu y su investigación fue sobre el populismo, en especial el fujimorismo y el chavismo, y la ficción como herramienta de análisis. Este es tu segundo libro, un libro de cuentos, del que vamos a hablar hoy. Antes publicaste Aguas en el 2022. También podríamos, quizás nos puedes contar un poquito también de cómo es publicar por segunda vez y qué significa pasar de un libro al otro. Y ahora estás escribiendo una biografía también, ¿no? Y también tienes una actividad importante como tallerista, como docente de talleres literarios. Así que esa es Claudia, les pido por favor un aplauso, ¿no? Ya acabé mi trabajo, así que ahora vamos a charlar. Espera, me toca mi trabajo un momento. Mi primer trabajo es agradecer a Daniel Fermín y a la librería Literalmente por este espacio maravilloso. Agradecer a todos los que han venido, que son parte de mi lugar en la familia de las cosas, como dice este libro. Hay gente que he visto y que de verdad me ha dado mucha ilusión. Desde mi compañera en la universidad de trabajo hasta mi alumnita de inglés a mis 20 años y sus padres, o sea, ¿qué más puedo pedir? Hasta mi jefe de la autónoma, hasta Juan Pablo Villalobos. Bueno, mis padres, por supuesto, que han venido de otro continente, y Juan Pablo Villalobos. Yo quiero agradecerle muchísimo a Juan Pablo, no solo por esta presentación, sino también porque él es tallerista. De hecho, yo soy tallerista por seguir su ejemplo hoy en día. Es verdad, ha sido una persona muy importante para mí en los últimos años. Es un escritor mexicano muy conocido. Sus libros están a la venta aquí, sus talleres están presentes en Barcelona, o sea que es una persona maravillosa y estoy honrada de que me pueda presentar el libro de hoy y que además me haya hecho el blurb de atrás del libro, o sea que mil gracias y bueno, muy contenta de estar aquí y de estar con todos ustedes también. Bueno. Ya estoy. Ok. Ya está. Ya. Okay. Bueno, me gustaría empezar, cuando decía que empezamos con las complicaciones, tu origen, que está muy presente en el libro, y digamos, no es simplemente por ir a la biografía. Podemos hablar del libro, vamos a hablar del libro y de los cuentos, pero es inevitable
que nos refiramos a esto porque en la mayoría de los cuentos hay esta triple realidad, ¿no? Perú, Venezuela y Barcelona, donde vives desde hace unos años. Varias de las historias transcurren o en Perú, o en Venezuela, o en Barcelona, con un personaje, una protagonista que tiene que ver de alguna manera con estas tres realidades. Esto no quiere decir que el libro sea autobiográfico, porque no lo es, pero sí que evidentemente tiene que reflejar tu propia realidad, ¿no? Esa mirada tuya, esa triple mirada que tienes tú, transitar entre esas tres realidades, yo creo que es lo que hace muy particular tu escritura. Y me gustaría que nos empezaras explicando un poco cuál es tu lugar en el mundo. Cuando miras y cuando empiezas a escribir, en este caso un cuento, o ahora que estás escribiendo una novela, que también tiene que ver con esto, ¿cómo asumes estos conflictos identitarios? ¿Cómo asumes esta complejidad, este lugar híbrido desde el cual uno a veces... Además hay que decir que naciste en Estados Unidos, eres bilingüe, es decir, se complican más las cosas, ¿no? Tienes una relación también con la lengua inglesa importante, las clases de inglés, lees en inglés, das talleres en inglés, es decir, hay muchas complicaciones en tu manera de entender la literatura que yo creo que hace muy rica tu escritura, y por eso me gustaría que empezáramos por allí. Cuando empiezas a escribir, ¿cómo te sientes? ¿Cómo miras el mundo? ¿Cómo asumes esa complejidad? Sí, yo creo que la asumo desde un no lugar, ¿no? Desde una no nacionalidad pura, porque no la tengo, digamos. Como he oído alguna vez el término de migrante de cuna. Yo nací en Estados Unidos, luego me mudé a Venezuela al año, luego me mudé a Perú, pero aprendí a leer en inglés. Pero en ese entonces, hace mucho tiempo, cuando yo entré al colegio, hacían entrevistas para ver si te aceptaban o no, no sé por qué, ¿sí? Y la entrevista era en castellano, porque obvio tenía 4 años o algo así, ya en Perú, y yo no me acuerdo bien, pero esto me lo han contado, que parece que me empezaron a enseñar unas frutas, como que unas imágenes de frutas, ¿sí? Para ver si yo sabía qué fruta era cuál. Entonces, claro, me enseñan una y digo lechosa, me enseñan otra, digo cambur, me enseñan otra, digo patilla, y como que la señora me empieza a mirar un poco raro, ¿no? Como que esta tipa se ha inventado su propio idioma, en Perú, ¿no? Se ha inventado su propio idioma, claro, y le dije, ¿por qué me estás mirando así? ¿No? ¿Quieres que te lo diga en peruano? Y entonces digo, ok, esto es papaya, esto es sandía, esto es, no sé qué, la otra fruta, ¿cuál era? Plátano, en lugar de cambur. Entonces, claro, desde chiquita, yo desde muy chiquita tenía que tener la conciencia de cómo se decían las cosas en 2 castellanos. Y de pronto tengo que empezar a decir las cosas no solo en 2 castellanos y además en inglés también. Y bueno, años después también en catalán, ¿no? Y entonces, para mí eso es algo desde que casi que, desde que empecé a entender lo que era el idioma, ¿no? Como saber que siempre hay que traducir dependiendo de dónde estás. Y para mí eso es algo que también pasa cada vez más en el siglo XXI. O sea, gente que nace en un lugar, que se va al otro, gente que está migrando por distintas circunstancias. Y yo conozco a mucha gente que está en mi situación, no exacta de Perú, Venezuela, Estados Unidos, Barcelona, pero sí de otros lugares. Y es como otra forma de entender el mundo que no es, o de entender el lenguaje que no es solo un castellano, ¿no? Entonces yo escribo desde los castellanos y también desde estructuras en inglés que paso al castellano y que a veces a ciertas personas no le encantan porque creen que no sé utilizar el castellano de la manera como le gustaría a la Real Academia Española, pero yo creo que esa es una forma de también jugar, ¿no? Con el idioma y quizás enriquecer ciertas cosas, no sé si enriquecerlo, pero jugar con también lo que existe, no con lo que existía en el siglo XX o XIX, ¿no? Y esto es incómodo muchas veces porque impide la clasificación fácil, ¿no? Si pensamos por ejemplo, en lo que hace la academia o la crítica,
las literaturas nacionales, por ejemplo, ¿dónde te ponen, no? Si te van a, inclusive te diría algo tan sencillo como en una estantería de una librería. Sí, obviamente caes en literatura latinoamericana, pero después si hay una librería que ya tiene separado a los mexicanos de los chilenos, de los peruanos, de los venezolanos, ahí ya empieza a haber un problema, ¿no? Y esto también pasa a veces con los editores, y me gustaría, como aquí no hay nadie de la editorial, ¿no? Podemos hablar un sí hay alguien, mira, ya dijiste que sí. No hay, pero hay una cámara que... No importa, pero es una cosa que me parece muy interesante y que no es hablar mal de la editorial para nada. No, pero tiene que ver con la lengua. Los que emigramos, y esto es algo que hablamos mucho en los talleres y que es un conflicto permanente, el desarraigo te lleva también a un conflicto lingüístico, que es perder la lengua. En tu caso ya es de origen, pero los que emigramos tarde y teníamos solo una manera de entender el mundo, perdemos esa lengua, migramos y tampoco adoptamos plenamente la otra lengua, sino que se mezcla, y en una ciudad como Barcelona además entramos en contacto con, y hacemos familia, gente de muchos otros lugares que habla otras maneras de expresar el castellano, etc. Y todo eso se vuelve un conflicto que al momento de escribir, si vas simplemente a vivir, pues a lo mejor el conflicto es ir a la ferretería y pedir algo y que te entiendan, ¿no? Pero a los que escribimos es nuestra materia la lengua. Se vuelve un conflicto existencial. A veces se manifiesta, por eso lo decía lo de la editorial, porque tuviste algunas conversaciones difíciles respecto de ciertas expresiones o palabras o cómo reflejar algo en los textos con la idea de que se entendiera en Perú o que se entendiera en tales contextos, etc. Se ha discutido mucho también en el trabajo que hacen a veces las editoriales españolas respecto de eso, ¿no? De neutralizar o de españolizar en las traducciones, etc. Y estos son fenómenos que son del siglo XIX, como decías tú, ¿no? Pero que continúan vigentes. Esto, más en el aspecto de la lengua en sí, ¿qué es para ti? ¿Cuál es tu español? ¿Cuál es tu castellano? ¿Y cómo te mueves? Porque también está influido por el catalán, y eso está en el libro también. En algunos de los cuentos aparecen esas expresiones y algunas estructuras que vienen del catalán también. No, mi castellano depende de dónde estoy, la verdad. Incluso mi acento cambia un poquito si estoy en Venezuela, si estoy en Perú, o si estoy hablando con catalanes, o no. Pero mi castellano en la escritura intento que sea lo más parecido a lo que es cuando yo pienso, que es en varios castellanos. Y creo que eso es válido, a pesar de que ciertas personas no puedan entender lechosa versus papaya, ¿sí? Creo que más bien intentar hacer que todo sea lo mismo, al menos que cambie el significado por completo de algo, creo que más bien también da la noción de lo que está pasando en el mundo hoy en día, o sea, refleja lo que somos como seres humanos hoy en día, o como hispanohablantes, o no sé si, ¿cómo se dice?, castellano hablantes, o, ¿no? Como, ya no es que se hable solo de una manera en un lugar y solo de otra manera en otra, como, y a mí me interesa mucho en la literatura reflejar también lo que pasa en la sociedad y los fenómenos que van ocurriendo a través del tiempo, y en especial en este siglo, como digo, tan transnacional, por así decirlo, ¿no? Sí, diríamos que tu literatura sería transterritorial, ¿no? En el sentido de que se mueve en distintos escenarios, cruza fronteras, translingüística en el sentido de que incorpora vocablos y giros de lenguaje de diferentes orígenes, porque tus personajes, y ahí estaría quizás el componente más autobiográfico, quizás sin que sea en la trama, sino más bien tus personajes están moviéndose en esas realidades, ¿no? Entre Perú, Venezuela y Barcelona. Y ahí digamos que está el tema del desarraigo, que creo que está clarísimo en muchos de los relatos. Y en general, y ya estamos hablando un poco de eso desde el momento en el que explicas un poco tu relación con la lengua, el cómo esos personajes también están transgrediendo muchas veces las normas o las convenciones sociales, ¿no? Son personajes, la mayoría de ellos, no en todos los cuentos, pero en varios de los cuentos, en crisis, inestables, quizás descontrolados, ¿no? Es algo de lo que hablamos mucho, ¿no? Control y descontrol en la escritura, y control y descontrol de los personajes.
y por lo tanto son personajes a los que les pasan muchas cosas. Eso hace que tus tramas se muevan, que pasen cosas, que sean divertidas, que sean entretenidas, que haya enredos. Funciona también un poco el chisme como estructura, después podemos hablar de eso, ¿no? Lo que pasa en las familias. Pero me interesa que hablamos de los personajes. Les pasan muchas cosas porque justo en ese momento de la crisis o de la inestabilidad pareciera que salimos a la calle y todo es una aventura, ¿no? Cuando no tenemos las cosas claras. Cuando sabes muy bien lo que quieres, cuando sabes muy bien a dónde vas, es casi imposible que te suceda algo, ¿no? Te tiene que caer un meteorito del cielo. Pero cuando estás un poco confundido o perdido en la vida, como se dice vulgarmente, pareciera que abres la puerta de casa y ya te sucede un accidente en la escalera, ¿no? Y eso es un poco lo que le pasa a tus personajes, ¿no? De manera continua. No solo en este libro, sino en el otro y también en tu novela. En la novela. Entonces, como que es una constante. ¿De dónde salen esos personajes? Yo creo que salen del idioma, justamente, ¿no? Y de esta idea de, no sé si de desarraigo, pero no me gusta tanto esa palabra porque siento que tiene un vacío dentro de sí. Me gusta más como algo como de no sé si ven la diferencia, pero de no arraigo o de que no hay solo un lugar, ¿no? Sino varios. Entonces, al no tener, como tú decías, alguien que está súper claro, sale de la calle, llega de un lugar a otro y si no le cae un meteorito, pues no le pasa nada. Pero alguien que está con 8 idiomas en su mente, empezando por el idioma y luego pasando por 8 formas de ser de cada uno de esos lugares, de donde viene ese idioma, por así decirlo, pues es más fácil que haya un poco de inestabilidad, porque no tienes, ni siquiera piensas en un idioma, piensas en varios castellanos, en inglés y castellano y catalán en este libro, ¿no? Pero también podría ser alemán y no sé, checo y lo que sea, ¿sí? Entonces, yo creo que va por ahí esto, como de... Y siento que también es muy generacional, en el sentido de que antes era un camino mucho más marcado y que hoy en día, pues, no tanto. O sea, ¿de qué estamos hablando? De bitcoins hoy en día, ¿sí? Y de ChatGPT y todo esto. Entonces, todas estas cosas como que no son cosas que antes podías decir, no sé, nazco, crezco, me caso, me compro una casa, tengo hijos y me muero. O sea, ese camino que era antes ya no existe tanto, al menos en mi generación, al menos con la gente con la que yo más me relaciono. Sí, en mi generación por momentos en ciertas clases sociales de ciertos países, pero en general eso ya no es tan fácil el día de hoy, hasta lo que está pasando con comprar una casa, que es casi imposible para una persona incluso con un buen trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es tanto el tema de varios lenguajes como el tema generacional y de este siglo, ¿no? No, y de hecho pensaba, al escucharte, que el planteamiento de tus historias no suele ser muy claro respecto de a dónde van, ¿no? Es decir, hay planteamientos muy clásicos, muy convencionales, donde uno desde el primer momento entiende de qué se va a tratar lo que uno está leyendo, ¿no? Aunque sean 7 o 8 páginas de un cuento, uno entiende, vale, es un personaje que va a hacer un viaje y uno ya intuye, en ese viaje le va a pasar algo, va a tener un proceso de maduración, de despertar, de conocimiento, lo que sea. O va a conocer a alguien y ahí va a suceder algo. En tus cuentos es más difícil quizás ver qué va a pasar, ¿no? Son como situaciones en las que a estos personajes se les encuentra, como decía antes, en situaciones inestables o de crisis, y uno no sabe muy bien hacia dónde van. Como que uno va descubriendo mientras lee el libro, mientras lee los cuentos, qué va a pasar, ¿no? Ahí también esa sensación de inestabilidad se traslada a la lectura, ¿no? Es una lectura inestable. Uno no tiene tan claro, claro, el cuento se trata de esto y va a ir hacia allá. Y eso es algo que se agradece porque a mí, por lo menos, esos planteamientos convencionales, creo que a menos que seas un genio, ¿no? y uno vea claramente qué es lo que va a hacer, y si eres un genio, pues perfecto, ¿no? Porque no soy una genia, claramente es lo que está diciendo. Estoy diciendo que los que no somos genios, en donde me incluyo, tenemos que engañar más, ¿no? En ese planteamiento clásico es muy difícil avisar, claro, ¿no? De una manera contundente, esto es lo que voy a contar y voy hacia aquí, ¿no?
y conseguirlo. Y tus tramas son más difusas, vamos a decirlo así, ¿no? ¿Qué me está contando? ¿Qué le está pasando al personaje? Lo vamos descubriendo poco a poco. Cuando escribes, ahí voy a la pregunta, ¿sueles tener más o menos claro a dónde vas? ¿O tienes esa sensación de que conoces al personaje, conoces la circunstancia y vas a seguirte moviendo a ver a dónde te lleva? A veces sí, a veces no. Normalmente tengo claro el personaje. Y luego muchas veces tengo claro de qué quiero hablar. De qué quiero hablar. No qué lección quiero dar en el cuento, ¿no? Pero sí de qué quiero transmitir con este personaje. Y luego pues escribo junto a este personaje para ver cómo hablar del tema que quiero junto a este personaje, ¿no? O a esta personaje. Pero saber el final a mí me incomoda y me parece, no me divierte tanto. Yo también escribo para divertirme muchas veces y creo que muchas veces esas situaciones que tú dices de que a los personajes les pasan cosas, también pueden traer cosas que dan risa, ¿no? Que yo también busco un poco que el lector se pueda divertir también con lo que está leyendo y que no sea todo una cosa muy seria y muy reflexiva sobre nuestra condición humana, lo cual me interesa mucho, la condición humana, soy antropóloga, pero también me gusta verlo como humor, ¿no? Y yo creo que esta forma de aproximarme a contar una historia sin tener todo estructuradísimo, pues le da más campo un poco a la risa, por así decirlo, o a la ironía, ¿no? Y la estructura de estructuras, siendo antropóloga, una de ellas es la familia, ¿no? Y lo que hablabas antes, de ese camino de lo establecido y de lo que muchas veces se sigue esperando, dependiendo de sociedades más o menos conservadoras, ¿no? Lo que uno espera, ¿no? Tal como lo planteaste, crecer, cumplir esos ritos de pasaje, casarse, procrear, etcétera, todo esto, lo que entiendo en la sociedad como el deber ser y lo que tendría uno que experimentar y que vivir, en tus cuentos también está en permanente cuestionamiento, ¿no? Continuamente a tus personajes están fuera de la norma, vamos a decirlo así, no se comportan como deberían de comportarse. Y el entorno, esas familias, que son aquella tía lejana, siempre es como una tía lejana, ¿no? Quien aparece allí para decir la frase desagradable, inadecuada, ¿no? Pero que marca justamente la convención social, ¿no? ¿Por qué no estás cumpliendo con esto? Creo que tiene que ver también con lo que hablamos antes, con por qué no me cuentas la historia como debe de ser, con un principio, un nudo y un desenlace. ¿Por qué estás dando vueltas? ¿Por qué deambulas? ¿Por qué no sigues el camino establecido? Creo que todo está conectado en realidad, ¿no? Ahí veo que hay una coherencia entre lo que cuentas y cómo lo cuentas. Pero sí es un gran tema en estos cuentos la familia, creo que en todos en realidad, quizás con mayor o menor énfasis. Y la familia ampliada, porque te diría que tampoco, no es un libro de cuentos de familia pequeña en el sentido de que todos tienen que ver con la madre, el padre y el hermano, no. Son familias grandes, primos, cuñados, tíos, estas familias latinoamericanas. Uno ve, algunas de esos cuentos están en fiestas o en situaciones sociales donde hay 30, 40 personas y aparece aquel que hace 10 años que no ves y te pregunta por tu vida como si tuviera derecho a hacerlo, ¿no? Estos son tus momentos, ¿no? Donde tú sitúas los cuentos. Es curioso que no vayas al núcleo de la familia, sino que lo expandas, ¿no? Como que es un reflejo de alguna manera de la sociedad y también no solo de eso, sino de la gente que está en la casa ayudando con la limpieza, con el cuidado de los niños. Hay también toda una cuestión de clase también interesante en los cuentos. Eso, hablemos. No era una pregunta, era tienes que hablar. Cuando hago una pausa tienes que empezar a hablar. Una reflexión. Bueno, sí, totalmente. Lo de la familia para mí es un reflejo de la sociedad, muchas veces, ¿no? En los cuentos. Y en especial la familia ampliada, como tú dices, porque no siempre viendo solo la relación. A veces hay textos de solo la relación del personaje con su madre, ¿no? Y es todo un tema, y entonces Freud y todo. No, esto es más como
sí, la familia ampliada, pero también la sociedad latinoamericana, o también por momentos la sociedad catalana, también por momentos, muchas veces, hablo de discriminación, lo que tú hablabas, porque en Latinoamérica hay veces que la persona que limpia la casa en realidad es la mamá de los niños, porque es la que ha estado ahí, pero al final no es respetada como una madre, sino que es una empleada maltratada, ¿sí? Que pasa, yo creo, en Latinoamérica, igual que aquí, que muchos latinoamericanos llegan aquí y pues, aunque sean, no sé, que hablen castellano o lo que sea, pues igual no son tratados igual si que tienes otro acento. O al igual que hoy en día pasa en Perú con los venezolanos, o en toda Latinoamérica con lo que está pasando con Venezuela, que son de alguna manera, no, de todas las maneras, discriminados, ¿no? Entonces, eso pasa en uno de los cuentos, ¿no? En Guerra Mundial. Entonces, lo que intento hacer es, en situaciones más o menos pequeñas, pero que en Guerra Mundial, por ejemplo, es todo un colegio, por así llamarlo, como una familia, ¿no? Como si el colegio fuera una gran familia, en realidad refleja un tema social de toda Latinoamérica, de una discriminación hacia Venezuela en el siglo XXI, ¿no? Al igual que en otro cuento, pues el tema de una familia refleja lo que se espera en el siglo XXI hasta el día de hoy, en ciertas sociedades, de una mujer a cierta edad que tiene que cumplir ciertos ritos, por así decirlo. Entonces no es que critique eso, sino que más bien lo pongo en cuestionamiento, ¿no? Como que qué cosas en este siglo se siguen esperando, cuáles son las expectativas hasta el día de hoy, que en verdad no tienen sentido con lo que pasa en la realidad, ¿no? Y con las posibilidades reales de cada uno y con los nuevos deseos que van surgiendo. O sea, antes podía ser que las mujeres a la cocina, pero en el siglo XXI pues va a ser que no, ¿no? Al igual que antes podía haber discriminación, pero no puede ser que en el siglo XXI haya este nivel de discriminación en países hermanos, por así llamarlo, en Latinoamérica, ¿no? Y que los venezolanos son los criminales y punto. Sé que esto va a traer controversia, pero es que es así, ¿no? Porque antes los colombianos eran los terroristas y antes los peruanos eran las porquerías durante el terrorismo en Perú. Entonces, bueno, si esto sigue pasando que las mujeres tienen que casarse a cierta edad, no sé, a mí me gustaría reflejar que pues sigue pasando y observémoslo. Sin embargo, no hay una crítica, digamos, explícita en el sentido de que sea pedagógica, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, lo muestras, aparece en tus cuentos, porque son las circunstancias o las situaciones que son narradas, ¿no? Donde se ve esa discriminación, pero no llega a ser la tuya una literatura, digamos, de denuncia, por decirlo así, ¿no? Y creo que ahí, y en otras características también de tu escritura, me parece que hay una cierta influencia de la literatura anglosajona, ¿no? O sea, como en esta idea de la economía, de que menos es más, ¿no? Que creo que es un poco lo que mueve toda tu escritura, de que quizás no decir es más importante que decir, saber dónde parar, y en este caso no caer en el discurso, no caer en el rollo, ¿no? De ya te entendimos que estás señalando esto porque lo estamos viendo, ¿no? No es necesario. Sí, no es panfletismo. Sí, no hay panfleto, ¿no? Sí. Y creo que en esta manera de escribir tuya, que también es muy rápida, muy veloz, hay una ligereza, vamos a decirlo así, normalmente en tus narradoras, en tus narradores, sean en primera persona, algunos, otros en tercera, pero como que van rápido, se ven los cuentos de una manera muy ágil, muy ligera. Más bien es aquello que sucede en ciertas escenas que obliga a detenerte, pero no es que se haga farragoso, sino que realmente te tienes que detener para decir, esta escena me pide que me detenga un momento a pensarlo, ¿no? Yo veo allí como una marca de influencia de la literatura principalmente norteamericana. No sé si me equivoco, pero me parece que por ahí hay algo que tiene que ver con tu relación con el inglés, ¿no? En particular. Sí, totalmente. Yo aprendí a leer y a escribir en inglés antes que en castellano. Entonces, en realidad, mi cerebro se programó en inglés al comienzo, por así decirlo.
Y luego yo soy, claro, imagínate, entonces mis frases eran en inglés, cómo construir una frase era en inglés, que son mucho más cortas que en castellano y que son más económicas, como tú dices. O sea, yo no soy ni de cerca García Márquez, ni Cervantes, por así decir, ¿no? Creo que ni siquiera, de momento, ni siquiera manejo esas frases tan largas porque ni siquiera me fui educada, había una clase de español a la semana o algo así, ¿sabes? Entonces, yo he aprendido castellano por hablarlo y por leerlo después, pero no como cuando te crían como un idioma en el cole. Entonces, me encanta a mí el inglés porque a veces el castellano hasta se me hace pesado por momentos. Y el inglés también es como lo norteamericano, para mí es clave como lectora. Los relatos de Carver, Denis Johnson, luego Lucía Berlín, McCullers, hay mucha influencia de escritores, además de relatos en inglés, o sea, lo breve doble, ¿no? Frases breves y además relato, no novela. Entonces, eso es lo que además me fascina leer eso. Entonces, claro que hay una influencia de eso en cómo yo escribo, ¿no? ¿Y no te has planteado de escribir en inglés? Sí. Eso es todo. Pero, digamos, plantearía otros problemas situar historias en Perú o en Barcelona o en Venezuela y narrarlas en inglés. O sea, desaparecerían algunos problemas y aparecerían otros, ¿no? Por supuesto. ¿Y por qué no lo has hecho? Por lo que estás diciendo. Escribí fantasía en inglés, escribí algo que se llamaba La bruja y el oso. Es mucho más fácil si lo desligas, The Witch and the Bear, porque era en inglés. Es más fácil si lo sacas, por así decirlo, de un lugar latinoamericano, porque ¿cómo yo escribo el venezolano y el peruano y el catalán en inglés? O sea, ¿cómo yo voy a escribir eso? ¿Cómo voy a decir papaya versus lechosa en inglés? ¿Sabes? ¿Cómo puede haber esa, no problemática, pero esa, no sé, esa complejidad en inglés? Y sí, me lo he planteado, me da pena si es que algún día hay un traductor de esto, porque no sé qué va a hacer. Y va a ser, no sé si ni siquiera funciona este libro en inglés. Pero sí me lo he planteado y es un proyecto cuando sea mayor. Y además de estos escenarios de los que hablamos, también hay una época, ¿no?, de los relatos, y creo que es un libro pandémico. Total. ¿No? Aparece el COVID en varios de los relatos, no como parte realmente trascendental de la trama, sino más bien como trasfondo, ¿no? Es decir, es la época de la pandemia. Y es curioso porque cuando todos estábamos en medio de esa situación, recuerdo que imaginábamos, yo creo, que vendría una luz de libros explicando y contando historias de la pandemia, e incluso ya estábamos preaburridos, ¿no?, de lo que iba a suceder. Luego no ha sucedido tanto, porque yo creo que muchos hemos tenido entre miedo y pereza, ¿no?, a hablar de la pandemia, porque en realidad, ¿quién quiere volver allí? ¿No? Y sin embargo tú, de manera sutil, porque insisto, no es realmente el tema del libro ni de ninguno de los cuentos, diría que ninguno de los cuentos es el tema, pero sí está allí, ¿no? Es la época, está sucediendo eso. Y es otro elemento más de inestabilidad, de descontrol, etc. Es una época rara. Es decir, eliges de nuevo una época que no es una época normal. Así como no eliges las convenciones sociales, no eliges una lengua única, tampoco eliges una época en la que están las cosas sucediendo de la manera habitual. ¿Estos cuentos fueron escritos durante la pandemia, no, posteriormente? ¿Cómo fue eso? Fue posterior. Todos los cuentos fueron escritos desde que entré al taller de Juan Pablo Villalobos. Repito, gran taller. Si es que les gusta el libro, si no, no se metan en el taller. En realidad esto es una pirámide, ¿no? Pero fueron post-pandemia y en realidad cuando lo empiezo a armar, ya después del segundo o tercer relato que digo, quiero que esto sea un libro,
me doy cuenta que la pandemia está en todas partes, al igual que la ambulancia o un paramédico, o una ambulancia. Alguien menciona, como tú dices, no es que todos los cuentos son, y entonces el COVID, ¿no? Pero está, ¿no? Y yo creo que pues está porque, como a todos, para mí la pandemia fue muy traumática, pero también creo que va en línea con lo que dices de inestabilidad. O sea, la pandemia fue una época de incertidumbre, ¿no? Al igual que lo puede ser empezar un cuento sin saber dónde lo vas a acabar, y al igual que lo puede ser que no sabes qué acento o qué castellano utilizar, y al igual que lo puede ser que no sabes si las frases en inglés van a funcionar, o sea, la construcción en inglés va a funcionar en castellano, y al igual que lo puede ser que me da pánico escribir en inglés de momento. Pero la pandemia, como yo creo que es una representación de la incertidumbre que también hay en los relatos, ¿no? Y me parece que todos esperábamos, tal cual, la novela de la pandemia, las 3, 4, 80 novelas o 80 relatos de pandemia. Pero yo creo que es algo que tampoco se puede, que muchas veces se ha hasta como desaparecido, hasta en las películas, ¿no? Hay como un como corte, y luego no hay pandemia, o sea, ¿no? En general. Entonces, pues yo no quería hacer ese corte, porque también era algo que pasó, y pasó por todos nosotros, pero a mí me pegó muchísimo ese momento. Entonces, quería también poder reflejar esa incertidumbre y reírme un poco de ella, de alguna manera también, ¿no? Que como post-trauma, luego poder ver las cosas con un poco de distancia y bueno, ver la tristeza y el espanto de eso, pero también ver situaciones de humanos que dan, no sé si risa, pero ¿no? Ironía, cosas así, sarcasmo. Y bueno, creo que también el tema de la enfermedad, o al menos del cuerpo, ¿no? Aparece también a lo largo del libro. Y pensaba que en ese contraste entre América Latina y Barcelona, es curioso que en los cuentos que tienen que ver con la realidad peruano-venezolana, esas convenciones sociales muchas desaparecen, como decíamos, a través de la familia y del mandato, por ejemplo, de procrear, ¿no? Y tu último cuento, el cuento que cierra el libro, que está situado en Barcelona, tiene que ver con una clínica de fertilización, ¿no? Que es como, digamos, lo opuesto, ¿no? Es decir, como hay en los otros cuentos hay un personaje, una protagonista que como que no cumple con ese mandato, y está la familia alrededor como diciendo, bueno, ¿no? Y en cambio en el último relato aparece la realidad de Barcelona con esa clínica, ¿no? Donde se realizan justamente las fertilizaciones, ¿no? Y ahí como que se vuelve un tanto muy grotesco, digamos, ese contraste entre una realidad y otra, ¿no? Como transitas entre esas dos realidades, entre la realidad latinoamericana y la realidad de Barcelona. Y la pregunta tiene que ver con, para ti, en tu escritura me refiero, ¿qué ha significado, cómo ha cambiado tu manera de entender la escritura y la literatura, el estar aquí? ¿Y qué crees que habría cambiado si estuvieras en otro lugar, que no fuera particularmente Barcelona? Mira, yo creo que Barcelona, además yo llevo 14 años en Barcelona, entonces aquí es donde yo he hecho mi adultez, por así decirlo. Quizás por eso también puedo escribir cosas que me chocan tanto de Latinoamérica, porque sí que me crié con ellas, pero empezando porque me crié con cosas de Perú que me chocaban porque mi mamá era de Venezuela. Entonces había ciertas cosas como de racismo, clasismo que no existen tanto o tan aparente, que no existían tanto tan aparentemente en Venezuela o tan evidentemente en Venezuela, y cosas que me chocaban de Venezuela que no hay en Perú, como el tono de voz levantado y como el show, que en Perú todo el mundo es más calmadito, ¿no? Por así decirlo. Entonces, bueno, siempre tenía que ver esas cosas. O en Venezuela todo el mundo es más directo y en Perú hay que decir las cosas como, perdón, Perú, bueno, en Perú hay que darle vueltas. Me explicó hace poco una persona que en Perú hay que tratar a las personas como a los gatos, sin demasiado cariño, para lentamente acercarte y tal, porque yo me había acercado muy rápido a la persona, pero no, o sea, me había acercado muy rápido a una persona de trabajo, y
Y entonces le di esta metáfora a mi papá, que es el peruano, y me dijo, toda la razón, gran descripción de Perú. Entonces, claro, yo ya me crío con esas cosas distintas dentro de Latinoamérica. Luego vengo aquí y es otro choque cultural, porque con todo el amor a los catalanes, pues somos bien distintos que en Latinoamérica, ¿no? Entonces hay otro choque que yo le escribí a los profesores en la autónoma, como le tienes que escribir en Perú, casi que señor rey, ¿no? Profesor grande, de 8 palabras antes del profesor. Y aquí le escriben al profesor con el nombre, ¿no? Directo. Y los alumnos que no tengo me escriben casi así, casi que, Mira tú. exacto, casi que mira, profe, algo así, como, ¿cómo no ves? Entonces son muchas cosas, ¿no? Que van cambiando y que pues a mí claro que me ha hecho pensar en cómo funcionan las distintas sociedades, además con la antropología que estudié y todo, cómo funcionamos en distintas sociedades, y pues me olvidé de la pregunta. Es la verdad. Pero bueno, en general digo que es como muy distintos contextos y que... Lo de Barcelona, ¿qué había cambiado o qué ha cambiado en tu escritura estar aquí? Bueno, cambiado mi escritura, es que ya, o sea, mi escritura ya se va moldando a donde yo estoy, y este cambio de Barcelona no fue tanto shock, porque yo ya conocía el shock entre Venezuela y Perú, entonces, y además entre inglés y castellano. Entonces venir acá sí fue fuerte, y sí, a ver, claro que me hace escribir con más soltura que de lo que podrías escribir en Perú, que todavía hay una escritura muchas veces, perdón otra vez, Perú, te amo, soy medio peruana, pero muchas veces virreinal, ¿sí? Entonces la escritura formal, tal, no sé qué, versus poder decir que una mujer tiene resaca, ¿no? O poder decir, perdón, culo, ¿sí? Que no puedes decir en Perú, ¿sí? Entonces como que, o sí, claro que sí, poco a poco, cada vez más y tal, pero son como cosas que al salir de ahí, pues he podido incorporar sin tener que pensar que tengo que escribir vargasllosamente, ¿sabes? No sé si él puso culo o no en alguna novela, puede ser, pero... Varios. Iba a hacer un chiste que no voy a hacer. No lo hagas. Porque la están grabando. Si no hubiera grabadora... Sí, ya vamos a editar eso. Bueno, son 6 cuentos. Podríamos haber empezado por ahí. Exacto. Me enamoré de un paramédico. Guerra Mundial. Puerta, Ojo, M de matrimonio y Trayecto. Como decía, situados entre Perú, Venezuela, Barcelona, escritos de una manera muy ligera, muy ágil, pero sin perder profundidad. Compren el libro, que se los firme, que está aquí Claudia para eso, que háganla trabajar. ¿Abrimos preguntas o no? ¿Te da miedo? Que alguien pregunte algo. Sí, abrimos preguntas. Sí. claro, A abrimos ver, preguntas. sí, digo, no Vamos. sé, a ver si alguien quiere preguntar algo es ahora. No. Yo la primera. ¿Ves por qué? Señora, tengo que decir una cosa. Yo había hablado antes con Claudia y yo estoy blindado. Yo tengo a mis tías, a mi madre, todos prohibidos hablar de mis presentaciones. Y en todas las presentaciones que yo hago no permito que hable la familia. Por una cuestión de principio, ¿verdad? Es fácil. Es una pregunta fácil. La va a hacer, es venezolana, la va a hacer igual. Es una pregunta fácil. De todos los cuentos, cuando los escribías, ¿cuál fue el que más te divirtió escribirlo? ¿O el que más te reíste, el que más gozaste, el más divertido? Ah, yo ¿Y sí. cuál fue el más triste, el que te sentiste más triste? Yo sé muchísimo el de Puerta, que es el del taller de un profesor de escritura mexicano. Y además no saben cómo me burlo del profesor, porque no es verdad, ¿no? Digo que es cojo, digo que no ha publicado ni una novela. Este señor es ganador del premio Ralde, por si no lo saben, o sea que es de los premios más maravillosos. Y entonces yo me burlo de él mucho, y también me burlo de la chica que está escribiendo algo que empezó hace 5 años y que nunca termina. Entonces la gocé, ¿no?
También me reí mucho en el del paramédico, me la gocé también, porque es una chica que se enamora del paramédico que le está atendiendo para que ella no se desmaye de la resaca. Del ratón, como diríamos en Venezuela. Y el más triste, pues yo creo que fue Trayecto, el último, que es el que ella sale de una clínica de reproducción asistida, pero está yendo a buscar a su hija, en realidad. Y es bonito, no hay nada malo, pero, o sea, no hay nada que te haga llorar, pero sí hay como una tristeza que me da ese personaje. No porque tenga una hija, sino porque se nota que es una mujer como que la han como, no sé, como roto de alguna manera. Yo creo que ese es para mí, es el último. Pero bueno, gracias por la pregunta. Te felicito por tu mamá, porque mi familia solo pide el micrófono para decir, mi hijo, bendiciones. Yo no soy tía, casi. Pero me encantó muchísimo el libro y lo sentí como si, ¿sabes cuando uno ve una hiedra que lleva como una cosa con un cordón continuo interior verde y hay muchas hojitas fuera? Yo diría que en tu escritura lo que me produce mucho placer es leerte cómo describes las situaciones con esas hojitas preciosas alrededor, pero también eso no deja de mostrar la potencia del cordón que va por dentro. Y la experiencia esta de la triple, cuádruple nacionalidad que tienes, se refleja en todo. Entonces, ¿tienen relación los cuentos entre sí? ¿Crees tú que podrían tener alguna relación o qué puntos en común tendrían? Sí, yo creo que el punto en común es un poco lo que decía Juan Pablo, ¿no? De incertidumbre y también bueno, y también de búsqueda. Yo creo que todos los cuentos tienen una búsqueda de pertenencia. Y por eso le pongo este nombre al libro, que está basado en un poema, no fue mi idea. Pero yo creo que en todos los cuentos hay cierta búsqueda de los personajes para encontrar su lugar en el mundo. Yo creo que eso es como lo que tú dices, me parece muy bonita tu metáfora, ¿no? Sí. Como el hilo conductor, por así decirlo. Sí, de acuerdo, total. Silencio en la sala. ¿Nadie más? Ahí hay una mano. Atrás. Yo creo que se Habla escucha. usted. Sí, se escucha, Sí, se escucha, perfecto. se escucha. Vaya. Sí. Hola Claudia. Mi pregunta es, si te ha sido difícil ordenar los cuentos y cómo lo has hecho. Me encanta. Fue todo un tema con los editores. Fue un temón, o sea, de reunión, creo que 2 reuniones. Sí, para mí fue muy difícil. Uno, porque uno tiene que pensar en el lector cuál es el primer cuento que va a leer para atraparlo, pero al mismo tiempo cuál cuento representa un poco de lo que va el libro. Y en mi caso, muy intensa, no quería desequilibrar el libro en cuanto a narradores en primera persona y narradores en tercera. Entonces, la fórmula final fue comenzar con Me enamoré de un paramédico, pero no sé si esto se va a entender, ¿sí? Pero es así, lo voy a explicar físicamente, porque es como al final lo decidimos, que es primero y último son en primera persona, luego segundo y penúltimo son en tercera persona y luego los 2 del medio son en primera, ¿sí? Entonces, primera, tercera y primera. Luego también había que pensar, hay uno por ejemplo en que, por cierto, Juan Pablo no dijo, pero hay un cuento en que yo predije lo que pasó en Barcelona, que es que se fue la luz. Entonces, el cuento acaba con que en Barcelona se va la luz y el próximo relato comienza con que se va la luz en Venezuela, que es lo que sí pasa, ¿no? Entonces hay como que también habíamos que buscar un hilo y también hay 2 cuentos de matrimonios que yo no quisiera que estuviesen juntos porque ya mucho, ¿no? Entonces, pues fue todo un tema, pero el tema de narradores no
O sea, el tema de equilibrar narradores para mí fue de lo más importante. Gracias, Sergi, por tu pregunta. Sergi también gran escritor, para quien no lo conoce. O sea, Bueno. neurosis, pues. Total, absoluta neurosis. O sea, no, sí, mi editor quería una cosa, mi editora otra, bueno, pero llegamos a un acuerdo en el que todos quedamos contentos, pero creo que sí los hice sufrir un poco sobre la importancia del orden. Luego hay que decir que con los libros de cuentos sucede que nos esforzamos en esto, que está muy bien toda la reflexión que hiciste, y luego el lector va viendo cuántos... ¿Tengo sueño o no tengo sueño? ¿Qué tan largo está el cuento? Mejor me leo el tercero que lo hacemos todos, yo lo hago todo el tiempo. Y ahí se acabó tu estrategia de... Este es muy largo, me lo leo mañana. Se acabó. Es triste, pero es así. Bueno, pero sí lo pensé, por si acaso, para que sepan. Que lo lean en el orden, que lo lean en el orden, ¿no? Si pueden, léalo y lo si pueden. Bueno, yo creo que estamos, ¿no? Yo soy venezolana, amiga de tu mami. Me encantó la presentación. Cuéntanos más sobre el título del libro. Bueno, el título viene de un poema de Mary Oliver y es bien interesante, creo que lo comenté hace poco creo que con Sergi, no estoy segura. Pero el título viene de un poema que se llama Wild Geese, que es Gansos Salvajes, y que habla de cómo el mundo anuncia tu lugar en la familia de las cosas, hacia el final del poema. Y este fue un poema que yo me aprendí de memoria en el Camino de Santiago, porque yo he hecho el Camino de Santiago a través de los últimos... Este año no lo hice, pero los hice los 13 anteriores, menos el de la pandemia. Para mí el Camino de Santiago, como saben mi gente cercana, mis tíos catalanes, es algo que yo iba haciendo cada año, ¿sí? Y yo era donde más me sentía dentro de un lugar, más bien, aunque no lo parezca. Es un peregrinaje que no tiene por qué ser católico, simplemente caminas y ya, ¿no? Y en este camino conocí a un chico que estaba regalando poemas, tipo un poema al día a alguien. Y pues me llegó este poema y él me dijo, mira, aprende a caminar y memorizarte poemas. Memoricé este y me memoricé también, no sé si les he contado, me gusta cuando callas porque estás como ausente. Que es algo que siempre le decía, perdón por aludir a la familia, mi padre peruano a mi madre venezolana, porque en Perú no se habla tanto y en Venezuela sí. Pero entonces este poema, mentira, estos son generalizaciones, vamos a cortar eso. Pero, para que sepan, pero bueno, esto viene, este título viene de este poema y porque sí sentí que el hilo, como le decía a Finita, era como gente buscando un lugar, ¿no? Entonces por eso el título. Así. Bueno, creo que la gente está harta y quiere vino. Sí, muy bien. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Claudia, felicidades por tu libro, lindo. Insisto, cómprenlo por allá en la caja. Y en la caja también está el libro de Juan Pablo Villalobos, que también recomiendo muchísimo. Hoy tienen que comprar tu libro.